Buen día. El tema que elegí para el video de la clase de astrofísica es la densidad del universo. Ok. Básicamente elegí este tema porque siempre me ha llamado la atención la cosmología y porque también sentía que podía entender al menos un poco de lo que estaba hablando sin tener que meterme en asuntos de relatividad general que es evidente que no entiendo y es muy complejo. Y esto permite una aproximación un poquito más conceptual que, en mi opinión, creo que está al alcance de nosotros. Y también relaciona bastantes cosas que estuvimos viendo a lo largo del semestre, como asuntos de observación y algunas otras cosas. Bueno, empecemos. Para hablar de la densidad del universo, resulta que tenemos que partir de cosas muy básicas en las que se basa la cosmología. Una de estas, la más importante, es el principio cosmológico. El principio cosmológico es básicamente un par de premisas que postulan la invariancia especial del universo a gran escala. Tiene dos premisas que son: el universo es homogéneo, es decir, está uniformemente distribuido en toda su extensión, y el universo es isótropo, es decir, si estamos en cualquier punto del universo, no importa cuál, el universo se ve igual en todas sus direcciones. A partir de este principio se basan la mayoría de los asuntos cosmológicos. Bueno, también aquí existe un modelo que se llama el modelo estándar de la cosmología, pero esto está un poquito más allá de nuestras capacidades para entender. Sin embargo, para hablar de la densidad del universo podemos partir de un concepto, una cantidad que se llama la densidad crítica del universo. Para calcularla, que es lo que en gran medida voy a hacer en este video, o lo que hice en esta investigación, partimos de una suposición. A partir del principio cosmológico podemos decir que cualquier punto del universo puede ser considerado como un centro. Entonces elegimos un punto arbitrario C como su centro, y a partir de este punto C podemos imaginar una serie de capas esféricas en expansión alrededor de dicho punto. Entre estas capas tenemos un punto P que se aleja de C al mismo tiempo que las capas se expanden. Es decir, se está expandiendo también, se está alejando de C al mismo ritmo que las capas externas. Y P permanece siempre en la misma capa, ¿no? Esto nos va a ser bastante útil porque nos va a permitir usar la ley de Hubble para nuestros cálculos y así poder determinar la densidad crítica del universo. Ahora, mencioné la ley de Hubble. ¿Qué es la ley de Hubble? La ley de Hubble es básicamente una generalización del principio de Hubble que básicamente nos dice que el corrimiento al rojo de una galaxia es proporcional a la distancia a la que está. Esto es básicamente lo mismo que expresar que cuanto más lejos se encuentra una galaxia de otra, más rápidamente aparenta alejarse con respecto a ella. Esta ley es bastante compleja para deducir, sin embargo, hay una generalización o una conclusión que es esta relación matemática sencilla que tengo aquí, que es que la velocidad de recesión v es igual a la constante de Hubble multiplicada por la distancia d en parsecs, que la distancia d es la distancia propia de nuestra medición a una galaxia o hacia otro cuerpo en general. Normalmente galaxias, porque es lo que nos interesa en cosmología, ¿no? Son los objetos más grandes, por así decirlo. Ahora, nuestro caso es un universo en expansión hacia cero. ¿Por qué esto? Porque esto cumple con las condiciones que expresamos en un inicio. Un punto C, que es el centro, con capas externas alejándose, expandiéndose indefinidamente, aunque acercándose siempre a una velocidad cero, asintóticamente. Ahora, si la velocidad de alejamiento de una galaxia que está situada en P, es decir, en el punto que está entre las capas y el centro, esta velocidad debe ser igual a la velocidad de escape correspondiente a la masa m de la porción del universo que está comprendida entre estas esferas, la que tiene centro en C y una esfera que tiene centro en P, centro en C y de radio P, de radio R, que es la distancia entre el centro y P. Entonces el volumen de esta esfera es el volumen de cualquier esfera, 4pi radio cubo sobre 3, donde R es la distancia entre C a P, y la velocidad de escape del cuerpo es la velocidad de escape que obtenemos
gravitación universal básica, no relativista, no relatividad general, que es la velocidad de escape, es la raíz de 2gm sobre r. A partir de esto podemos introducir la ley de Hubble y decimos, tenemos que la velocidad de escape va a ser igual a la constante de Hubble por la distancia. Es decir, podemos sustituir esto en la velocidad de escape y tenemos que la constante de Hubble por r va a ser igual a la raíz cuadrada de 2gm sobre r. Aquí nada más despejamos, bueno, elevamos al cuadrado a ambos lados y usamos la relación, la definición de densidad para poder poner la masa en función de la densidad y el volumen. Entonces tenemos lo siguiente, que esta expresión es igual a esta otra expresión. En este caso ya tenemos el volumen y únicamente sustituimos el volumen para tener esta otra expresión. Aquí es importante notar que ponemos ρ sub c porque para nuestro caso, donde la velocidad de escape va a ser igual a la velocidad de recesión de la constante de Hubble, perdón, de la ley de Hubble, la densidad tiene que ser crítica. Entonces tenemos esta expresión y lo único que hacemos es básicamente despejar para ρ sub c. Simplificando y despejando tenemos la densidad de función de la constante de Hubble, que es la siguiente. La densidad crítica del universo va a ser igual a 3 por la constante de Hubble al cuadrado sobre 8πg. Esta expresión nos da la expresión para la densidad crítica del universo en función de la constante de Hubble. ¿Por qué queríamos poner la densidad crítica del universo en función de la constante de Hubble? Bueno, pues resulta que la constante de Hubble puede ser medida y ha sido medida por varios proyectos de la NASA y de otras agencias espaciales. En este caso vamos a mencionar un poco a la WMAP, que ha sido una sonda que ha estado midiendo y que midió bastantes cosas, entre ellas las observaciones del fondo de microondas. Ahora podemos hablar un poquito de la WMAP. La WMAP es un proyecto, una sonda de la NASA que se llama Wilkinson Microwave Anisotropy Probe, que fue lanzada en junio del 2001 y tiene esta trayectoria. Primero la lanzaron orbitando algunas cosas, unos calibraciones de sus movimientos, luego orbitó la Luna y luego lo más importante fue que la mandaron al punto L2 entre el Sol y la Tierra y ahí estuvo haciendo algunas mediciones. Y sigue haciendo mediciones. Bueno, lo importante es que algunas de las observaciones de esta sonda fue que logró estimar la edad del universo en 13.700 millones de años, logró también determinar aproximadamente la composición del universo, que nos dio que el 4% del universo es materia ordinaria, el 23% del universo es materia oscura y el 73% es energía oscura. Pero lo más importante, bueno, lo que nos importa ahora es que también determinó una cantidad para la constante de Hubble, que es de 70 kilómetros por segundo sobre megaparsec. Ahora, si usamos esta medición de la WMAP para la constante de Hubble, tenemos que la densidad crítica para este tipo de universo tiene que ser igual a 1.2 por 10 a la 11 masas solares por megaparsec al cubo. Ahora, el único problema es que la suma de la masa de todas las estrellas que conocemos más la masa de las nubes de gas nos da únicamente un 4% de la densidad crítica. Y esto es muy poco, es un problema, porque nos falta muchísimo más para acercarnos a esa densidad crítica que tiene que constatar con lo medido. A esto se propuso que hay algo que equilibra gravitacionalmente las galaxias y este algo es la materia oscura. Sin embargo, aún así tenemos únicamente un 27% de la densidad necesaria. Entonces, ¿qué se nos está escapando? Para esto tenemos que introducir el parámetro de densidad omega mayúscula. El parámetro de densidad omega mayúscula es básicamente un modelo sobre la densidad del universo que es expresado como sigue. Omega va a ser igual a omega sub m más omega rel más omega lambda, que voy a explicar un poco qué significa todo esto. Aquí omega es el parámetro de densidad que se define como la densidad del universo actual sobre la densidad crítica. Rho sub 0 es la densidad crítica, Rho es la densidad del universo total, por así decirlo. Lambda sub m es la densidad de masa incluyendo la masa ordinaria, es decir, la masa bariónica más la materia oscura. La masa que
que podemos ver o que interactúa y que podemos medir sus interacciones. La masa sub-Rel es la densidad de masa efectiva de partículas relativistas. Ya sabemos que este tipo de partículas, fotones, neutrinos, no tiene masa, sin embargo aporta un componente de masa efectiva. Y la omega sub lambda es la densidad de masa efectiva de energía oscura. Esto es la constante cosmológica que aparece en las ecuaciones de campo de Einstein, pero bueno, eso es un tema demasiado complejo y para otro curso. Ahora resulta que las observaciones hechas del fondo de microonda, incluidas estas mediciones hechas por el WMAP, apuntan a que la densidad total del universo es bastante igual a la densidad crítica, es decir, la densidad omega mayúscula es igual a 1. Para esto hay una hipótesis extendida que explica que nuestro universo es uno que se está expandiéndose y frenándose hacia una velocidad cero, pero que nunca se contraerá. Es decir, se va acercando asintóticamente a una velocidad cero, pero nunca se va a contraer. El único pero grandísimo problema es que este tipo de universo es inestable. Es inestable porque las ecuaciones de campo de Einstein y los principios de cosmología no permiten este tipo de universo con lo observado, no corresponde con lo observado. Entonces hay dos opciones más viables matemáticamente, pero que no se contrarrestan con las observaciones que no hemos podido medir aún. Una de estas es que omega sea menor a 1, y esto se conoce como el Big Rip, que es el universo en expansión indefinida. Y el omega mayor a 1, que es el Big Crunch, es cuando pues la densidad del universo, bueno, el parámetro de densidad es mayor a 1, ¿no? Aquí tenemos una gráfica que grafica el factor de escala, es decir, la aceleración que depende del tiempo respecto al tiempo en gigaaños. Y básicamente tenemos aquí para nuestro modelo, que es el universo expandiéndose hacia una velocidad cero, es esta gráfica. Luego tenemos para menor a 1, que es esta gráfica verde. Después para mayor a 1, que es el Big Crunch. En algún punto la aceleración va a ser cero y va a empezar a contraerse. En este punto va a llegar siempre se está acelerando, entonces nunca va a decrecer. Y en este punto se está acelerando, pero siempre acercándose asintóticamente a un factor de aceleración cero. Bueno, ahora podemos analizar un poco qué es lo que va a pasar. Esto ya tiende un poquito a hablar sobre ideas un poquito, más o menos controversiales y especulaciones. Sin embargo, son posibilidades que aún no podemos determinar porque aún desconocemos bastante sobre la energía oscura. Aún no conocemos precisamente qué es la materia oscura, aunque ya existen bastantes candidatos, y probablemente en los próximos años sepamos qué es la materia oscura o quién es la materia oscura. Esto lo escuché en una conferencia del seminario de la semana, las jornadas de física y matemáticas, donde un doctor que estudia relatividad general nos platicó que es muy probable que en los próximos 5 o 10 años se tenga ya quién es la materia oscura. Sin embargo, nos falta conocer la mayor parte, que es la energía oscura, y es un misterio en realidad. También el misterio de los neutrinos puede tener relevancia en esto. Bueno, pero una de estas posibilidades, que es el Big Rip, habla de que el universo las partículas del universo van a estar alejándose aceleradamente hasta un punto en el que los átomos van a ser estirados tan lejos, va a haber distancias infinitas entre cualquier átomo, cualquier molécula, entonces no va a haber interacción entre nada, y pues es un final tristísimo y de miedo, porque va a ser un universo donde vamos a tener un átomo, una partícula alejada infinitamente de todas las demás, entonces no va a pasar nada y el universo va a acabar solitario, alejado de todo alejado de todo. También en nuestro modelo de donde omega es igual a 1 tenemos el Big Freeze, que es el gran congelamiento,
donde el universo va a sufrir una muerte térmica, todo va a estar lo suficiente alejado de todo como para no interactuar, pero no se va a romper, por así decirlo, sino que va a empezar a congelarse. Y también es un final muy triste y de miedo, porque si alguna civilización logra sobrevivir, pues no tendrá posibilidad alguna de comunicarse o de ver algo más que ellos mismos. Y también tenemos el Big Crunch, que el Big Crunch básicamente nos dice que en algún punto la expansión va a ser máxima, y entonces a partir de esa expansión máxima va a empezar a contraerse. Y ahí entran muchísimas teorías, ¿no? Cuando el universo entra en ese proceso de contracción, puede ser que se contraiga hasta un punto, una singularidad, un punto de densidad infinita, que es el Big Bang, y otra vez empiece el universo a expandirse y tal, ¿no? Expandirse. Y sería un universo cíclico. Hay mucha gente estudiando esto. Una de las personas más importantes es Roger Penrose, que entre sus estudios, él es un matemático muy importante, ganó el Nobel el año antepasado, y él tiene una teoría que se llama Conformal Cyclic Cosmology, donde habla sobre un universo cíclico y tal, ¿no? Pero en realidad no sabemos, o nada de eso. La verdad es que no tenemos nada seguro. Aún nos falta muchísimo que estudiar, e insisto, lo más importante es descubrir quién es la materia oscura, entender un poco qué es la energía oscura, y estudiar un poquillo más los neutrinos, porque los neutrinos sabemos que están ahí, pero sabemos muy poco sobre ellos, ¿no? Y aquí tenemos una imagen donde plotea los cuatro grandes o tres grandes futuros del universo, finales del universo: el Big Freeze, el Big Rip, el Big Crunch, o nada del universo es una simulación y alguien la desconecta y pues se acaba todo, ¿no? Y aquí podemos darnos cuenta de lo sencillo que es entender conceptualmente asuntos de cosmología, y en realidad lo poco que sabemos sobre el universo como tal. Podemos medir muchísimas cosas, podemos mandar sondas que están a millones de kilómetros sobre nosotros, pero en realidad no podemos determinar el comportamiento último del universo o el comportamiento más fundamental del universo. Y pues nada, esto es todo. Muchas gracias.